Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. El año 1878 marca el inicio de una era de evolución extraordinaria en la estancia argentina. Definitivamente se acabó entonces el poder de los indios sobre la Pampa, quebrantando y deshecho por la doble expedición al desierto del doctor Alsina y del general Roca. El éxito completo de la campaña dirigida por este último hacia el Río Negro entregaba la civilización a más de las 4.000 leguas vendidas al precio de 400 pesos oro cada una, para costear dicha campaña. Una extensión casi incalculable de tierras, desconocidas aún, pero de cuya fertilidad no se iba a poder dudar sino durante muy pocos años. Y casi de inmediato empezó el éxodo de las haciendas. Las 4.000 leguas vendidas a particulares por el gobierno nacional y repartidas entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, por una rectificación oportuna de sus fronteras, se empezaron a poblar, arrendadas en su mayor parte por los que venían de adentro trayendo sus haciendas, pobladas muchas en forma de estancias extensas por sus mismos dueños. Acabamos de escuchar en la voz de nuestro querido Paul Dougal una cita de Godofredo Deirú del censo de 1908 que grafica en gran parte la trascendencia de la clase terrateniente argentina, que es la base del trabajo de nuestro invitado de hoy. Nos damos el lujo de recibir a Roy Ora, con quien discutiremos su obra Los terratenientes de la Pampa Argentina. Paul, contanos un poco quién es nuestro invitado de hoy. ¿Quién mejor para desentrañar este tema de los terratenientes de la Pampa que Roy Ora? Roy es historiador, es investigador, además es podcastero y es un gran divulgador de la historia. Roy viene estudiando este tema de esta burguesía terrateniente desde hace muchos años. Digamos, fue el corazón de su tesis doctoral. Y siempre ha mirado el tema con una mirada macro, o sea, una mirada de desarrollo económico, del tema social, pero siempre al mismo tiempo lo ha hecho con una mirada micro, que a nosotros nos fascina, porque a lo largo de las charlas del laberinto buscamos siempre la microhistoria, los protagonistas. Y Roy ha escrito sobre varios de estas protagonistas, en particular dos familias, que yo sepa, he leído dos trabajos, uno de la familia de los Anchorena y la otra de los Cenillosa. Hay una cosa que a mí me encanta de este programa que nosotros estamos haciendo, de este podcast, y es cómo, hablando con la gente que ha estudiado y profundizado los temas que trata, muchos de los mitos y los falsos paradigmas en los que nuestra creencia se basa son desmistificados. Y aprovecho y ya te doy la bienvenida, Roy, y te quería preguntar, ¿no? Nuestro virreinato del Río de la Plata nace como el hermano pobre de las colonias españolas, ¿no? Que vivían del oro, la plata, etc. Luego las luchas por la independencia de nuestros primeros próceres dejan exhaustos las arcas de nuestros queridos gobiernos patrios. ¿Cuándo la actividad rural empieza a ser percibida como una fuente de riqueza y luego de desarrollo? Contanos un poco cómo es esto que empieza esa actividad en lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, comienzo saludando primero. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y Paul comenzaba la charla con una cita de un estudio de Godofredo Deirú, si mal no recuerdo, 1908. Correcto. El censo agropecuario de 1908. Y es decir, Deirú había sido contemporáneo, claro. Era un hombre de 60 y pico de años por ahí, había sido comerciante de lanas, un hombre que había conocido esa transformación a la que haces referencia, una persona cuya memoria histórica coincidía con el paso
de lo que en la época se llamaba, hoy no lo llamaríamos así, pero en la época se llamaba de la barbarie a la civilización. Claro. ¿No? Es decir, y vos lo marcabas bien, el virreinato del Río de la Plata era un patio trasero del Imperio Español, muy poco poblado, no tenía riquezas, o lo que en la época se consideraban riquezas, porque esas estaban asociadas fundamentalmente a la minería, y eso era México y Perú, y tampoco tenía recursos humanos valiosos, una gran región despoblada. De hecho, el interior del virreinato de Córdoba hacia el norte era mucho más importante que la región pampeana. Eso era verdaderamente el patio de atrás. Solo comenzó a cobrar alguna relevancia como consecuencia del calentamiento de la economía atlántica. Lentamente. Eso fue el siglo XVIII sobre todo. Pero recién después de 1810, con la apertura comercial, con el fin del monopolio español, comenzaron a pasar cosas en esta parte del mundo. Que, de hecho, además, el virreinato, con su sede en Buenos Aires, se separó de lo que era su motor económico, que era el Alto Perú, la minería altoperuana. Y ahí se tuvo que buscar un plan B, esta parte del mundo. Todavía no existía la Argentina, ese plan B fue exportación de productos pecuarios. Pero por medio siglo, bueno, fue lento esa expansión. Fue significativa para lo que es el mundo del siglo XIX, ¿no? El Río de la Plata fue una de las regiones que, después de la independencia, mejor le fue. Pero la base de la que partió fue muy pequeña. Y por tanto, las transformaciones que vinieron en el momento en el que Deró las conoció, las contó en primera persona, fueron muy importantes, asociadas a lo que a veces se denomina la primera globalización, ¿no? Mucha inversión de capital, muchos inmigrantes llegando a esta región, y eso significa fundamentalmente fuerza de trabajo, puertos, ferrocarriles y expansión de la frontera productiva. Y para eso fue necesario también armar un orden político que creara, construyera, reforzara la economía de mercado, para decirlo rápido, ¿no? Si quieres, claro, después nos detenemos en eso. Pero entonces ahí empezó una historia que fue de gran crecimiento, y un tema importante en relación con la pregunta que vos haces es que ese crecimiento vino acompañado de mucho cambio tecnológico. Es algo que más tarde se perdió, esa visión. No era la ganadería de la primera mitad del siglo, era una ganadería realmente muy primitiva. Campo abierto, sin alambrado, sin aguada, sin nada. Cimarrón o más o menos, pero no había la diferencia entre un animal criado a la intemperie y uno criado en la mejor estancia, no era tan grande. Pero desde 1860, 70, llegaron no solo alambrados, molinos, sino también pasturas y ejemplares que eran los que existían en Europa. Entonces cambió todo. Desde digamos así, la dimensión, si querés, biológica de la pampa, desaparecieron los pastos nativos, se fueron desplazados hacia la periferia, apareció un tipo de pasto nuevo, alambrado, un tipo de ganado mucho más sofisticado, podríamos decir, ¿no es cierto? Y que demandaban los mercados europeos, y ahí empezó una historia muy distinta. Entonces, si yo tuviera que, como hago acá, contar, decir, bueno, ¿cuándo empieza la historia de la ganadería moderna? Y por tanto también de la construcción de un empresariado agrario que comenzó a sentirse identificado con esta actividad. Bueno, es más o menos en el momento en el que lo ubica Godofredo Deró. Y podríamos, digamos, catalogar a estos tipos. Yo estoy fascinado con estos hombres que, digamos, las fronteras eran muy cercanas. Digamos, 1860 todavía, creo que era el río Salado aproximadamente. Estos tipos, que después nos contarán quiénes eran, pero podríamos decir que eran emprendedores, eran tipos que tomaban riesgos, o eran un montón de cowboys. ¿Cómo los calificarías? Hay distintas visiones sobre el fenómeno. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención al hacer la investigación sobre este libro es que yo estaba muy marcado, muy influido por los trabajos más importantes que tenía en mi escritorio en esos años, ¿no es cierto? Y en general, ¿qué visión tendían a ofrecer?
la visión de una oligarquía terrateniente, y por esto se entendía en esa literatura un grupo que no tenía destrezas empresariales, que había logrado acumular grandes fortunas, sobre todo gracias al control de la tierra, a una distribución inicial de ese recurso que los había beneficiado por sus relaciones con el poder político, y que nadie miraba demasiado cuál había sido su contribución específica al proceso de crecimiento económico. Esa es la visión dominante, yo diría, de los trabajos académicos o semiacadémicos desde la década de 1940 hasta la década de 1990. Domina esa idea. Ese es otro mito que a mí me gustaría profundizar un poco. Es muy interesante el análisis que vos haces en tu libro sobre la forma en que se distribuían los portfolios de inversión de estos llamados terratenientes, que en esa época claramente no lo eran en su mayoría comerciantes o generadores de servicios vinculados a la exportación, a la importación, tenían gran cantidad de su patrimonio invertido en bienes inmuebles urbanos, y solo un porcentaje de su patrimonio estaba dedicado al patrimonio rural, digamos a los inmuebles rurales. Evidentemente fue un proceso de crecimiento, de decisión de inversión y digamos de una jugada azarosa, ¿no? Porque cuando empezaron a invertir y empezaron a desarrollar esa actividad, no era una actividad que tenían heredada o dada. Y eso abunda a esa imagen de empresario que vos estás de alguna manera trayendo como novedad. Pongo un ejemplo de eso. Primera mitad del siglo XIX, la persona más rica de la Argentina se llama Nicolás Anchorena. Realmente rico, ¿no? Era hijo de un comerciante, había hecho su fortuna en el comercio entre España, Buenos Aires, el Alto Perú, Juan Esteban. Tuvo varios hijos, el más importante, Nicolás, le tocó vivir los años posteriores a la Revolución. Mucha incertidumbre, para decirlo con términos. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese hombre? Bueno, los negocios en el Alto Perú se le cortaron, empezó a diversificar sus activos. Típico de un escenario muy complejo, ¿no es cierto? Y entonces puso una parte muy importante de su fortuna, que además fue creciendo en el tiempo, en propiedad urbana. Y siguió con actividades comerciales y también empezó a invertir en tierra. Y ese yo creo que es el ejemplo un ejemplo bien interesante de un empresario agrario de la primera mitad del siglo XIX. De los más poderosos, de los que tienen una capacidad también para impactar sobre cómo funciona la actividad. Y este señor, que era un señor que nunca jamás pisó ninguna de sus estancias. Era el propietario más grande de la Argentina. Propietario ausente. Entonces, ausentista. Entonces, cuando una vez le preguntaron, bueno, ¿qué algo referido a sus estancias? Dijo, no, yo no fui nunca al campo. Pero no lo decía con incomodidad, ¿no? Al contrario, lo decía para jactarse. Porque eso es el mundo del primitivismo, no hay vida civilizada. Todavía está operando esa idea de que lo importante pasa en la ciudad. Claro. ¿No? Es decir, la vida social sofisticada pasa en la ciudad. Y todos los emprendimientos económicos urbanos tienen un valor superior. Eso en líneas generales es la primera mitad del siglo XIX. Ahora, si uno se corre y mira a los hijos de este hombre y también de sus hermanos, porque hubo varios ahí, se ve que aparece el otro fenómeno, que es el que yo creo comienza a cobrar fuerza, sobre todo en la década de 1870, que es no solo que invierten mucho más en el campo, y esto coincide con el momento en el cual, bueno, se está corriendo la frontera, la rentabilidad agraria crece mucho, se vuelve un negocio mucho más previsible. Al mismo tiempo, el precio de la tierra está subiendo de manera muy veloz. Se ha convertido en el motor de crecimiento de esta región. Y no solo eso, sino que también se ha convertido en una actividad cada vez más prestigiosa. Entonces, cuando uno recoge testimonios, ¿no es cierto?, descripciones en la prensa, por ejemplo, sobre, bueno, la exposición rural, ¿no? Se hace cada tanto, pero si uno mira, bueno, cómo describe la prensa, los diarios de la época, la exposición rural en 1890, 1895, por ejemplo, o antes o después, no importa, en esos años, después de los 80, ¿qué es lo que observan? Bueno, que estos empresarios agrarios, empresarios rurales, que 20 o 30 años atrás eran considerados
atrasados, ausentistas y demás, ahora son descritos como el sector de vanguardia de la clase empresaria argentina. Los entrepreneurs. Entrepreneurs de ese momento, ¿no es cierto? Porque están transformando el campo en eso que 30 años más tarde va a ser aquello que cuando venga un visitante ilustre a la Argentina le van a mostrar. La estancia moderna. La estancia que, bueno, con sus alambrados, con sus prados, con ganado que es lo suficientemente, digamos así, sofisticado, para utilizar una palabra que recién vos utilizabas, creo, como para conquistar el mercado más demandante de Europa, ¿no? Entonces, en la visión de la época hay un cambio radical respecto al valor social de estas figuras. Ahí nace y crece su prestigio. Entonces, claro, yo creo que eso es muy importante porque eso en general no había sido visto en las descripciones que miran el fenómeno post-crisis del 30, post-depresión, cuando ahí tenemos dos fenómenos ahí que transforman la mirada. Una, la depresión mundial, la pérdida de gravitación del sector exportador y además otra utopía económica en la Argentina. La idea de que es la industria la que hace moderno, potente un país, ¿no es cierto? Pero hasta la década del 20 no era así. Lo que, digamos así, la modernidad argentina, la modernidad económica argentina, en gran medida se apoyaba sobre lo que estaba pasando en La Pampa. Bueno, digamos, en refuerzo de esta idea, hay otro mito que vos también derribás, que tiene que ver con el origen de la sociedad rural argentina. Uno inmediatamente identifica en su inconsciente a la ciudad rural argentina como una agrupación que defiende el statu quo, que una asociación conservadora. Y vos la describís muy bien como todo lo contrario, una sociedad que se impuso en su origen tratar de tecnificar el campo, mejorarlo, traer nuevas tecnologías. Lo que se distinguía era el conocimiento, el know-how, ¿no es cierto? Claro, sí, nuestra visión de la sociedad rural argentina, bueno, corresponde a este segundo momento, pero cuando uno la mira en la etapa que va desde su fundación, 1866, hasta por lo menos, yo diría, el centenario, después las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Pero en esos 40 o 50 años es uno de los principales agentes, uno de los principales catalizadores del proceso de cambio tecnológico en el campo en la Argentina. Recordemos que no había mucho del lado del Estado. Nosotros estamos acostumbrados a mirar un entorno productivo donde, bueno, está el Ministerio de la Producción, está la Secretaría de Industria. En ese momento no había casi nada, había una cosita chiquita que era la Secretaría de Departamento de Agricultura. Pero bueno, ¿qué traían? Traían a veces técnicos españoles que no entendían nada cómo era la economía de La Pampa, ¿no? Que estaban acostumbrados a funcionar en una economía donde la agricultura era una agricultura de pequeña propiedad, campesina. Entonces, no fueron fundamentales en términos de decir, bueno, este es el camino. Mucho más importante fue, me parece a mí, la iniciativa, la acción de un grupo de grandes propietarios, ricos, gente que le sobraba, que podía arriesgar, que podía probar, y algunos vieron cómo es la agricultura, la ganadería. Hay mucha vocación de destacarse, hacer cosas raras. Esta gente la tenía, pero algunos de ellos verdaderamente la pegaron. Y bueno, y aparecen esos nombres, por ejemplo, Leonardo Pereira, y que trae por primera vez una de las razas más conocidas, ¿no es cierto? Hereford. Y hay otros que un poquito antes trajeron el animal que dominó La Pampa, ¿no es cierto? El Shorten. Y eso obligó a pensar muchas cosas sobre cómo se organiza una economía ganadera en un momento en que la agricultura recién empezaba a despuntar, ¿no es cierto? Es decir, la principal innovación, ¿no? Durante 20 o 30 años estuvo asociada a la ganadería. Y por tanto esos grandes ganaderos eran como el sector más visible del empresariado moderno de la Argentina. Había, por supuesto, otros. Los grandes propietarios ausentistas, había de esos estaban esos actores que se beneficiaron fundamentalmente gracias a la valorización del suelo, ¿no? Pero con esa gente sola no hubiera habido expansión productiva. Claro, hizo falta el otro grupo, claro, ¿no es cierto? Por supuesto, no que todos lideró. Los grupos son 100% homogéneos. Siempre tenés Yo distintos quería aspectos. dar un paso para atrás de vuelta primero para que nuestros oyentes sepan. El libro que escribió Roy es Los terratenientes de La Pampa Argentina, y en ese trabajo una de las
cosas que tiene para mí tremendo mérito es el trabajo de Fuentes. Es decir, él se propone estudiar, creo que son 25 o 26 familias, así más en detalle, y para eso se nutre de todo tipo de documentación, llamémosla no estructurada, digamos. Hay diarios personales, hay algunos libros como el de Herbert Gibson o las memorias de Santa Marina, que son, me imagino, fascinantes, pero un trabajo increíble. La pregunta que te quería hacer, Roy, es, ¿de dónde salen? O sea, ¿quiénes son estos? Yo traté de ordenar, mirando el libro, hay varias familias, que son nombres que nos suenan a todos. Hablaste de los Sanchorena, los Alvear, los Saturnino Unzué, los Cenillosa, Guiraldes, Guerrico, ¿quién no cuando va camino a Pinamar, a mano derecha, ve la estancia de los Guerricos? Celedonio Pereda, Vicente Casares, muchos de estos son hasta nombres de ciudades o pueblos en la provincia de Buenos Aires. Pero después hay otros nombres, como en general estos tipos, me da la sensación que por lo menos sus padres habían sido, y abuelos habían sido comerciantes o como decía Jaime, mercaderes de Buenos Aires. Pero después hay otras familias como los que están más asociados a historias, a familias militares, ¿no? Inclusive los Sanchorena eran primos de los, digamos, de Juan Manuel de Rosas, y eso debe haber incidido un poco. Están los Ortiz de Rosas, están los Terrero, están los Pacheco. Contanos un poco, hay algunos que son advenedizos. Vos contás que Santa Marina, precisamente, que uno asocia como uno de los grandes familias terratenientes de la Argentina y uno de los grandes coleccionistas de arte, y sin embargo el tipo llegó en un barco, él cuenta en un barco de 2x2 mediados del siglo. ¿Nos querés contar un poquito de dónde vienen estos empresarios ganaderos? Sí, vos hacías una descripción señalando orígenes muy diversos, ¿no es cierto? Yo diría, hay unos que vienen del mundo del comercio colonial, que era la actividad más rentable. Fin del periodo colonial, prácticamente no hay fortunas rurales en la Argentina. De hecho, no hay fortunas rurales, no hay. No tiene importancia eso. La única actividad agraria importante tiene que ver con el abasto urbano. Hay muy poca exportación de cueros, y además las empresas son pequeñas. Es decir, todos los grandes terratenientes de origen colonial que después aparecen con fuerza en el siglo XIX, en general, cuando uno mira, le pone la lupa y mira con algún detalle, lo que observa es que compraron tierra después de 1810. Los Sanchorena, por ejemplo, los más famosos. Martínez de Oz. Bueno, todos esos, los Sanchorena, me acuerdo, por primera vez compraron tierra en 1826. Es decir, bien después. Pasó un tiempo largo, y durante mucho tiempo era solo una parte significativa, pero no dominante de su portafolio de inversiones. Después, por supuesto, hay actores que vienen con otras trayectorias del mundo de la guerra de independencia, por supuesto, varios, porque bueno, esa era una actividad importante para los hombres jóvenes de ese periodo. Díaz Vélez, voy a poner un nombre. Bien. Y también yo creo que el otro aspecto que a veces no tenemos en cuenta suficiente y que nos habla de la digamos así, del carácter muy reciente de ese grupo, es el hecho de que una parte muy importante son inmigrantes. Vos mencionaste uno recién, Santa Marina. Llegó en la década de 1840, un peón, no tenía nada. Wow. Voy a mencionar 2 o 3 más. Pedro Luro, también. Un inmigrante que vino, como se dice a veces, con una mano atrás y otra adelante, desprovisto de recursos más que su energía, su vocación de hacer una fortuna. Y también del lado anglo hay varios. Voy a mencionar uno, por ahí vos conoces el nombre, Dugan. Dugan, sí, irlandeses. Claro, que Dugan llegó a construir una fortuna que estaba entre las 20 o 30 más importantes de la Argentina, al nivel de estos, de los Sanchorena, de los Luros, de los Santa Marina. Y cuando uno los mira en conjunto, dice, bueno, es un grupo muy reciente. Gibson también. Gibson también, no era tan rico, fue uno de los primeros, no le fue tan bien. Vos mencionabas recién otros, Cenillosa también, un exiliado de la derrota de Napoleón. En fin, en líneas generales yo lo que diría es un grupo muy nuevo, de una sociedad que también es nueva, pero sobre todo un grupo que
tiene pocos antecedentes asociados al mundo de la producción agropecuaria y muy pocos antecedentes vinculados a la alta sociedad, al mundo de los verdaderamente ricos de la Argentina, a punto tal que varios de estos casos que estamos mencionando, cuando uno mira un poco su trayectoria familiar, les bastó una generación para convertirse en lo más distinguido que había en la sociedad argentina, o estar cerca de eso. Una tremenda movilidad social. Muy alta, muy notable, ¿no es cierto? Tener un padre nacido en la Argentina era ya, no digo ser patricio, pero más o menos, ¿no? Hay un par de citas en tu trabajo que a mí me causan mucha satisfacción en su cruce con la literatura, ¿no? Que es un poco los cruces que nosotros hacemos en el programa y que tienen como protagonista a José Hernández. Vos señalás que José Hernández, el autor de nuestro insigne Martín Fierro, escribe un manual de técnica agropecuaria, un tratado agropecuario, un poco en respuesta a un trabajo que le habían pedido y que él declina para hacer una investigación sobre las modernas técnicas agropecuarias en Australia, y él decide no viajar. Me imagino que en esa época un viaje a Australia era una empresa muy, muy audaz, ¿no? Pero lo que marcás es las diferencias que hay en la visión de José Hernández de lo que fue su descripción del campo en el Martín Fierro con lo que surge de este tratado y de sus alocuciones en esa época vinculadas con ese tratado. Son 10 años de diferencia nada más, y vos marcás esa visión distinta del propio José Hernández. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? Sí, bueno, José Hernández es muy conocido para el Martín Fierro, ¿no? Y ese es un texto escrito en un momento muy peculiar de la trayectoria de Hernández, que es cuando le estaba yendo mal, ¿no? Entonces ahí en Martín Fierro adopta el punto de un perdedor. Hay un muy lindo libro de Tulio Alperín que se llama José Hernández y sus mundos, ¿no? Muy lindo libro que muestra esto, lo analiza muy bien, ¿no? Es decir, el momento en el que Hernández se convierte en Fierro es el momento en el que su carrera política está yéndose a la banquina. Consecuencia, sobre todo, de haber acompañado, haber apoyado a López Jordán en una aventura que él quizás no entendió bien el contexto, pero no tenía destino, que fue después de que López Jordán 74 por ahí. asesinara a Urquiza, o estuviera involucrado en el asesinato de Urquiza, ¿no? Entonces se lo puso del lado de los que desafiaban el proceso de concentración del poder. Bueno, después Hernández se acomodó en el juego político, porque Hernández quería una carrera política. Se acomodó finalmente en el grupo de los rochistas, de la provincia de Buenos Aires. Y él había conocido el campo en sus primeros años, no tenía una visión no había seguido, no era un especialista en el tema, y entonces cuando le pidieron un manual, efectivamente, porque había una preocupación por el problema de, bueno, ¿qué es una ganadería moderna? ¿Por dónde tenemos que ir? Y dijo, bueno, no tengo ganas de ir a Australia, manden a otros. Y otros fueron ahí a Australia, escribieron unos lindos trabajos, y él escribió ese manual que en el fondo muestra que está un poco desactualizado respecto al estado del arte. Al estado del arte. Pero de todos modos lo que está mostrando es su compromiso con la construcción de un país en el que la ganadería moderna es una de las piedras basales. Claro, él menciona la estancia, ¿no? Vos señalás que la estancia no figuraba en ninguno de los renglones del Martín Fierro, y en su tratado aparece en todo su esplendor ya la estancia como uno de los motores más modernos de la industria, ¿no? Si ustedes, los que están escuchando, reparan en el Martín Fierro, el conflicto que tiene Fierro es un habitante de la campaña de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y además, ¿quién es Fierro, socialmente hablando? ¿Dónde está parado en la sociedad? Lo dice Hernández al comienzo del poema, dice, tiene hijos, hacienda y mujer. Es decir, Fierro no es un proletario, Fierro es un pequeño productor. Tiene una familia, no solo que es un pequeño productor porque tiene hacienda, sino que además tiene una familia. Es decir, a ver, y vuelvo atrás un punto que no señalé. En general, esa idea de que existía una clase terrateniente muy poderosa, muy atrasada, etcétera, etcétera, viene asociada a la idea de un campo muy polarizado socialmente.
gauchos y peones. Por un lado, grandes propietarios por el otro. Pero la descripción que nos ofrece Hernández en el Martín Fierro no es esa. Es la de una sociedad donde hay empresarios pequeños y medianos, empresas familiares. Una de esas, Fierro está al frente de una de esas empresas. ¿Y dónde comienzan los problemas de Fierro? Comienzan en el momento en el que se pelea con la autoridad política, no con el empresario. De hecho, el estanciero no aparece en el Martín Fierro, ¿verdad? como la figura de negatividad, si querés, como el malo de la película. No está presente. No hay ninguna referencia en el Martín Fierro a el poder omnímodo de la estancia, al carácter, digamos, abusivo del gran terrateniente. Eso está ausente. Solo un inmenso mar pudo detener su geografía inconmensurable. Un límite de barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por oleajes sin tregua, altas peñas mangrullando siglos de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue necesario para fijar la frontera de esa llanura infinita que los criollos llamamos con el nombre más indiano y más hermoso: Pampa. La pampa es como una guitarra verde que nunca calla su voz. Casi 2 siglos acunaron sus danzas ejemplares. El dolor y la gracia cabían en las coplas, mientras la cruz del sur marcaba el rumbo a los viajeros sin brújula. Y el corazón del gaucho galopaba, siempre delante del caballo, en la esperanza, o detrás del caballo, en el adiós. Cambian las formas, se desgastan, se renuevan, y el alma de la pampa, serena y pensativa, mantiene su jaguel sensible para no perder el verdadero color de su espíritu. Sufre etapas de confusión, de desesperanza. Corren a veces aires de extranjería insubstancial, pero llegan las furias del viento pampero y se alejan los nubarrones y el cielo queda limpio. El alma de la tierra es luz permanente, presente en la flor del cardo, en el aire que dialoga con los trebolares, en la soledad de los últimos ombúes, en el paisano que cruza silencioso la distancia, como arreando una tropilla de leyendas sobre ese mar de hierba que nosotros llamamos con el nombre más indiano y más hermoso: Pampa. Esto que contás me da pie a otras de las grandes ficciones que nos dominan y que tienen que ver con la identificación de esa clase que así se autopercibe a partir de finales del siglo XIX, con las estructuras del poder, esa identificación que se ha generalizado como que hay un dominio absoluto de los gobiernos y de la política argentina por parte de esta clase terrateniente. Y vos lo desmitificás. Contanos un poco ese tema. Bueno, efectivamente, la visión predominante dice: este es el momento en el cual clase propietaria y grupos y élite política confluyen, ¿no? Esa es la idea de como la Argentina oligárquica. Ahora bien, cuando uno mira cómo funciona la vida política y cómo funciona la empresa agraria, y más en general las empresas, una de las cosas que se observan es que
a diferencia de lo que sugiere esa visión, lo que tenemos acá es un proceso de especialización funcional, donde la política se está construyendo como una esfera específica, con su propia dinámica, con gente que apuesta a hacer esa carrera política, y el mundo empresario, el mundo de la producción, el mundo del mercado, comienza a cobrar más autonomía. ¿Consecuencia de qué es esto? Bueno, de que se están construyendo instituciones que hacen posible esa separación, que era mucho más difícil, por ejemplo, en la etapa rosista o en la era de las guerras civiles, de la independencia, ¿no es cierto? Después tenemos la Constitución del 53, la construcción de un poder judicial, estas son cosas que van caminando lento, la definición de un régimen de propiedad que cada vez más es un régimen de propiedad absoluta que el Estado sanciona, protege, ¿no es cierto? Entonces se van creando a lo largo de esas décadas, no es de un día para otro, condiciones para que los que realmente les interesa hacer plata en el campo no se tengan que preocupar tanto por ver qué está pasando en la Casa Rosada o en el Parlamento, lo que fuera, ¿no es cierto? Y esto se observa a punto tal que, fíjense, en las ocasiones en que los grandes propietarios decidieron actuar colectivamente como actores de la vida política, lo hicieron en general no asociados a la élite dirigente, sino contra la élite dirigente. Dos experiencias menciono muy rápido. 1893, la creación de una cosa que en la época se llamaba el Partido Vacuno. Viene la crisis del 90, hay mucho de esa organización y un conjunto de empresarios rurales muy poderosos. En el momento, además, donde ahora su prestigio pesa más por estas cosas que veníamos describiendo, dicen, no, nosotros vamos a incidir en la vida pública con un partido al servicio de los intereses del campo. Es un poco la música, ¿no? Y aparece una segunda experiencia interesante que es 1911-1912. Y esta es interesante también porque sucede en la provincia de Buenos Aires, que en ese momento es mucho más importante en la economía argentina de lo que es hoy. Y es la creación de un partido que se llama Defensa Rural, que se constituye para enfrentar al gobierno conservador de la provincia. El gobierno conservador, ¿por qué lo enfrentan? Bueno, porque unos meses antes ese gobierno había dicho incrementos al impuesto del suelo. No era barato el Estado argentino, era un Estado grande, era un Estado que tenía políticas públicas ambiciosas, por ejemplo en el plano educativo, por ejemplo unos años antes había gastado mucho en el ejército, en la marina, llegó a tener un gasto per cápita bien considerable, de los más altos del mundo. Bueno, ¿esa plata de dónde salía? No salía de Catamarca o de La Rioja, que no podían aportar. Salía del sector más dinámico de la economía, de manera directa o indirecta, que era el sector agropecuario. Y en las provincias, además, el impuesto sobre el suelo era importante. Y en un momento entonces en que aparecen tensiones, los grandes propietarios se organizan y en la sede de la sociedad rural, en la sede misma de la sociedad rural, convoca una asamblea y se constituyen como partido político para combatir al partido conservador, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Yo diría, para decirlo rápido, esto que estaba señalando yo es un periodo de especialización donde, bueno, los que les interesa la actividad productiva, meterse en eso, tienen el camino más abierto. Quienes, por otro lado, aspiran tienen interés en la vida pública, van por ese camino. Por supuesto, siempre hay tensiones, es constitutivo de la relación entre Estado y empresariado, hay un montón de puntos de fricción, el fiscal es uno de ellos, en Argentina es importante, pero cuando uno lo ve, aleja el foco y lo mira un poco más de lejos, dice, bueno, había tensiones, había conflictos, pero esos conflictos estaban acotados, estaban morigerados por el hecho de que, en el fondo, el proyecto social que la Argentina, digamos, había abrazado, tanto el Estado como las clases altas, como yo diría los sectores medios y populares, iban en la misma dirección, ¿no? Entonces son más bien, diría yo, como chisporroteos en torno a una Argentina que tiene un rumbo, que tiene un norte, y ese norte, bueno, está claro que lo tiene. ¿Por qué? Bueno, porque a la Argentina le está yendo bien. Claro. Entonces hay más bien algunas disputas por la distribución del peso fiscal, de cosas, digamos así, que no son contradicciones estructurales en el funcionamiento de esa economía. Claro, pero recordemos cómo les fue a esos dos partidos. Tanto la Unión Provincial como la Defensa Rural perdieron. Perdieron por paliza. Les dieron una paliza. Y yo creo que esto
es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros describimos a la Argentina de la era liberal, de la era de crecimiento exportador, ponemos mucho la lupa en el campo. Es lo que estuvimos haciendo en esta conversación, ¿no? Ponemos mucho la lupa en el campo y decimos también, ese campo era muy productivo, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué quiere decir que era productivo? Quiere decir que con los recursos que generaba ese campo se podía exportar mucho, pero a la vez esa economía agraria tan productiva hizo posible un incremento muy sustantivo de la Argentina urbana. Y la Argentina desde muy temprano, ya desde 1860, 70, es un país que tiene una tasa de urbanización muy alta. ¿Esto qué significa? Significa que la mayor parte de los argentinos, en el censo 95 ya andamos por ahí, viven en la ciudad, no viven en el campo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, entre otras cosas, y esto va a seguir, este fenómeno se va a ir acentuando, en la actualidad la tasa de urbanización argentina, si mal no recuerdo, es 94%, es un país muy urbanizado, pero ya en 1900 era un país más urbanizado que cualquier otro país de América, incluyendo Estados Unidos, y que cualquier otro país de Europa, con la excepción de Inglaterra, que tenía ciudades enormes, y los Países Bajos. El resto, Alemania, Francia y demás, son países mucho más rurales. ¿Y qué significa que fuese poco rural? Significa que el peso político del campo era relativamente pequeño al momento de sumar votos, ¿no? Esto, por supuesto, pesó más después de 1912, después de que llegara digamos así, que todos votaran, pero incluso antes tenía su incidencia. Sobre todo porque estas empresas agrarias de las que estamos hablando, las de Anchorena, de Cenillos y demás, eran grandes, es decir, tenían varios miles de hectáreas, muchas de ellas, pero ahí adentro no vivía tanta gente. Entonces, desde el punto de vista político, la gravitación electoral de estos actores no era muy grande. No lo era en el campo, y viendo el sistema político en su conjunto, tampoco lo era por el peso de la Argentina urbana y por el peso también de otro factor que no mencionamos, pero que hay que señalar, y es que la Argentina, lo dijimos un poco al comienzo, en realidad son como dos sociedades pegadas. Es la Argentina pampeana, la moderna, la de la inmigración, la de crecimiento económico, y la Argentina del interior. Y esa Argentina del interior es políticamente muy importante en ese momento. A punto tal que cuando uno piensa, ¿quiénes eran los presidentes de la Argentina? ¿Quiénes dominaban el Congreso? En un momento en el que ese país todavía pesaba más desde el punto de vista demográfico. El litoral estaba en ascenso desde el punto de vista demográfico y económico. Cuando hablo del litoral me refiero a La Pampa en líneas generales, pero las provincias del interior todavía tenían más peso. Y por tanto, al momento de producirse los resultados electorales, y eso traducirse en asientos en las cámaras, no solo en el Senado, por supuesto, sino también en diputados, el interior pesaba más que el litoral. Entonces, la conclusión de todo esto es, cuando uno mira a los grupos económicamente más poderosos de La Pampa, una de las cosas que los caracteriza es que tienen poco poder político. Esto es algo que esos actores veían, percibían. Y por tanto, yo creo que este tema es un tema que está muy presente en su retórica desde siempre, y que en tiempos más recientes, se escucha más. Nosotros producimos la riqueza argentina y, sin embargo, cuando hay que tomar las decisiones no estamos sentados a la mesa. Este discurso, que se escucha mucho en las últimas décadas, no nació ayer. Ya lo escuchamos de parte de los señores que fundaron la Unión Provincial. Y fue fuertemente controvertido por muchas versiones de nuestra historia. Por eso es interesante tu palabra, que demuestra con hechos y con cifras. Jaime, yo lo que quería hacer, porque quiero que usemos estos minutos que nos quedan para... Es fantástico esta discusión. Creo que yo aprendí mucho leyendo y volviendo a estudiar algunos de estos conceptos, pero me gustaría tener una mirada ahora un poquito más de hoy para atrás, ¿no? Cómo hoy estamos viendo esa clase terrateniente y cuál fue el aporte concreto que tuvo. Como dice un amigo mío, ¿quién nos trajo hasta acá, donde estamos hoy? Si nos paramos junto a Godofredo Deró, en el centenario, digamos, algunas de las familias que describiste
tenían algunas fortunas más grandes prácticamente del mundo. O sea, estaban los Anchorena y otras familias. El otro día estuvimos en la Basílica del Santísimo Sacramento, que fue enteramente donada por Mercedes Castellano. Mercedes Castellano. De Anchorena, sí. Es una belleza. El altar todo traído desde Italia, y eso fue una pequeña donación con relación a la fortuna que tenía. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿qué pasó con esa clase económica y social? Si uno mira a México, por ejemplo, el norte de México, Monterrey, San Pablo, inclusive Chile, las familias que hoy tienen las grandes empresas de alimentos o de energía, acá no vamos a ver ni un Alvear, ni una Anchorena, ni un Cenillosa. Fueron ellos los que fueron el vector, creo yo, sin duda, después de escucharte, digamos, y del crecimiento que tuvo la Argentina, más o menos del que hablaba Cortés Conde en el primero de nuestras charlas, hasta más o menos 1920, por ahí, poco más, poco menos. Pero después es como que se va desintegrando. ¿Por qué no se pudieron reinventar? Bueno, mira, diría dos cosas. Lo primero es que yo enfoqué mi atención acá en el libro, en este grupo, ¿no? Pero si uno quiere tener una visión más panorámica del desarrollo productivo en La Pampa, hay que poner otros actores. Y sobre todo hay que poner a los inmigrantes, a los empresarios inmigrantes, hay que ponerlos, sobre todo los empresarios inmigrantes de la agricultura, que eso fue la actividad que vino más tarde y creció con mucha fuerza, y sobre todo en la década del 20 hizo que la Argentina fuese conocida ya no como un gran exportador de carne, sino como el granero del mundo. Ese actor no lo mencionaba. La Pampa gringa. La Pampa gringa. Sí, y la Pampa... ese mundo. Eso no lo señalamos acá, y es muy importante, ¿no? Pero concentrando nuestra atención en estas grandes fortunas rurales, que verdaderamente fueron grandes. Cuando uno hace las cuentas, se puede hacer como a mano alzada, había solamente, creo yo, en el mundo atlántico dos clases propietarias más ricas. La inglesa, muy ricos. Los ingleses eran la aristocracia, esa mezcla entre aristocracia y empresarios, el comercio y las finanzas, estaban 5 escalones más arriba que los argentinos, y los ricos norteamericanos, que estaban varios escalones más arriba que los ingleses. Por eso las herederas británicas se casaban con ricos norteamericanos, no se casaban con ricos argentinos. Los ricos argentinos rara vez podían entrar al mercado matrimonial británico. Entraban en los escalones inferiores, pero se podían casar con mujeres, por ejemplo, de la nobleza continental. A veces un poquito avenida menos, pero les daba para entrar en Europa, pero no en los lugares donde verdaderamente estaban los ricos. Ese grupo, digamos así, yo creo que tuvo su apogeo entre el centenario y fin de la década del 20. Y después creo que suceden dos o tres cosas que son importantes para explicar su declinación. Una, la Gran Depresión. La potencia de la economía exportadora argentina se fue achicando. Esa locomotora perdió energía. Ese es uno, ¿no? En segundo lugar, esas solían ser familias muy grandes y por tanto comenzaron a verse afectadas por la partición hereditaria, ¿no? En la década del 20, en la década del 30, los años 40, en la Argentina comienza a cobrar mucho más volumen un discurso crítico hacia la gran propiedad, articulado en torno a la idea de, bueno, estos heredaron de mucho, nunca laburaron, todo eso, ¿no? Los temas de la justicia social entraron a la discusión pública argentina y dijeron que la situación es inaceptable. El latifundio. El latifundio, todos esos temas. Una impugnación a la Argentina rural. Y del otro lado, digamos así, desde las trincheras de la sociedad rural se decía, no, pero la propiedad se está dividiendo. Se está dividiendo. Fíjense que, por ejemplo, Juan Anchorena, el tipo más rico de la Argentina, quizás en la década de 1890, partió su fortuna en 10 pedazos. Tenía 500.000 hectáreas, a cada hijo le quedaron 50.000, ¿sí? Y así uno podría poner un par de ejemplos. Bueno, pero claro, desde el punto de vista de la demanda social, el ritmo de partición hereditaria no era suficiente para una sociedad que exigía más justicia social. Pero desde el punto de vista de la preservación de esas fortunas,
se estaban desintegrando. Y se estaban desintegrando a la vez en un momento donde, bueno, sobre todo después de los 30 y los 40, por distintos mecanismos, mayor presión impositiva y demás, la rentabilidad agraria en Argentina bajó. Entonces se fueron achicando pero y perdiendo. No se diversificaron, vos lo explicás, pero digamos, no supieron o no quisieron meterse en el negocio, en la integración vertical, digamos, en los frigoríficos. Poco, claro. Yo creo que frigoríficos no podían porque era capital extranjero, era demasiado fuerte. Probaron un poco, pero no les fue bien. Pero cabe la pregunta es importante y yo creo que no está del todo. Creo que tenemos que seguir pensando un poco más en torno a las respuestas a esa pregunta. Pero yo diría, para simplificarlo mucho, ¿no? Que se quedaron demasiado fijados a la tierra. En un momento en el que ya, digamos, la tierra no podía ofrecer hacia el futuro lo que había ofrecido hacia el pasado. Después de 1900 ya la frontera se había cerrado, las tierras de la Patagonia nunca iban a ser tan valiosas como las que se incorporaron en la década de 60 y 70. En fin, el peso relativo, para decirlo rápido, de la economía agraria en la economía argentina fue achicándose, y en la medida en que esos actores, en líneas generales, se quedaron asociados a este sector, perdieron peso relativo en la economía argentina. Y cabe un poco la pregunta, bueno, ¿por qué no se movieron a otro lado? Yo creo que algunos trataron, no les fue bien, ¿no? Pero en todo caso, ahí aparece, bueno, el otro factor, el otro fenómeno, que es el mundo de la empresa urbana está dominado mayoritariamente por extranjeros. Los nombres grandes, los que hicieron una marca, dejaron una marca, suelen ser extranjeros, vinieron de otro lado. Di Tela, para poner un ejemplo, ¿no? O Pedro Bacena. Esa gente que algunos de ellos compraron tierra porque era atractivo para tener la estancia de fin de semana. Steverling. Por ejemplo. ¿Y qué pasó? A muchos de ellos no les fue bien. ¿Sí? Es decir, no es tan fácil meterse en cualquier sector. Tiene sus restricciones, ¿no? Hay una percepción que yo tengo leyendo tu obra que por ahí está fundada en ciertos prejuicios personales, pero a mí me da la impresión de que a partir de determinado momento que no le va bien a la industria rural, por llamarlo así, o a la actividad rural, y decrece muchísimo la rentabilidad, los terratenientes, además de esa división de tierras por cuestiones de familia, también empiezan a ser grandes arrendadores, digamos, ¿no? Para generarle algún tipo de renta, la alquilan, para ponerlo en términos muy, muy vulgares, a los pequeños agricultores o grandes agricultores. Y como esa actividad, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tampoco le va muy bien porque caen los precios internacionales y demás, los que eran vistos originariamente como propulsores de riqueza empiezan a ser muy mal vistos porque son los que generan la pobreza de los agricultores al exigir esos cánones por los alquileres que no se pueden pagar. Y hay como un tremendo cambio de visión de esa clase, de ser muy bien vista como una élite y qué sé yo, que empieza a ser castigada por la prensa y por la política y hasta perseguida, y también se empieza a retraer por esa cuestión social, Siquer. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, yo creo que es así. Digamos, en la historia que yo conté es una historia de ascenso. Y más o menos pues ya llevaba mi relato hasta el centenario. Yo creo que hasta el centenario La Pampa es una sociedad poco conflictiva. ¿Por qué poco conflictiva? Bueno, porque las cosas andan muy bien, hay para repartir para todos. No es una sociedad polarizada, sino que entre estos grandes propietarios y los más humildes abajo hay un degradé de empresarios pequeños, medianos, ¿no es cierto? Digamos, la idea de que hay contratistas y demás no nació en los últimos 20 o 30 años en el campo. Hay una historia de arrendamiento muy antigua. Pero hasta 1910, 12, yo creo que es una historia donde el horizonte de progreso pone en un segundo plano los conflictos que puedan aparecer. Pero 1912 es un momento importante en esta historia porque ahí por primera vez esos arrendatarios a los que vos haces referencia dijeron, no, así las cosas no caminan. Y ahí nació la Federación Agraria, que es un vocero de algo que hasta entonces no estaba articulado, que era la voz de los arrendatarios. Y que entonces, ¿qué empiezan a decir? No,
tiene que bajar el arrendamiento. El costo de alquilar una hectárea, en vez de 20 pesos, tiene que ser 10, porque si no, las cuentas no cierran. A partir de ese momento, yo creo que comienza una historia que hay que contar en otros términos, que es no solo la historia de este grupo que es el único que habla y que el único que dice yo sé cómo se hacen las cosas en el campo, yo sé lo que es innovar. Ahora aparece otro grupo que además tiene su prensa, que en una sociedad simpática hacia la demanda democrática va a ser escuchado, que empieza a decir el problema, en el campo hay un problema y ese problema es mucha concentración del suelo. Y esto viene asociado a arrendamientos muy altos. Y por supuesto eso es una historia con sus más y sus menos, pero en la década del 30, que es una década donde los precios de las exportaciones agrarias argentinas caen mucho, sobre todo el cereal, cae mucho, ahí van a producirse fenómenos de empobrecimiento significativos, migración a la ciudad, y hay muchos van a empezar a decir, esos chacareros que protestaban en Alcorta tenían razón, hay un problema en el campo argentino, ¿no? Entonces ahí se crea una visión, o se refuerza, o se vuelve más hegemónica, gana nuevos públicos, gana los públicos urbanos, una visión que se convierte, que presenta una visión muy negativa de los grandes empresarios rurales, ¿no? Que son estas familias además riquísimas, que tienen sus palacios en el barrio norte, ahí... La vaca atada. Tienen la vaca atada, que van a Europa con su vaca para tomar leche fresca, tienen todas esas cosas que las tenían también en el centenario. Pero que, bueno, en la medida en que esa era una sociedad mucho más armada, estructurada, donde el ideal de progreso llegaba mucho más lejos, esas enormes concentraciones de riqueza eran menos irritantes. Una Argentina más castigada, y más democrática también, con más debate público, esta visión negativa sobre la clase propietaria rural, sobre la oligarquía terrateniente, cobra más envergadura. Yo creo que ahí es donde se construye esa visión. Y una última cosa digo sobre esto. Es por eso que, bueno, cuando Perón dijo, salgo del cuartel y me meto en la vida pública, ¿quién va a ser mi enemigo? ¿Quiénes son los que voy a poner del otro lado del ring? Bueno, no es casual que haya pasado eso, ¿no es cierto? Mucho más que los empresarios industriales, mucho más que los empresarios urbanos, ¿no es cierto? El emblema de la oligarquía argentina, del grupo que es el enemigo del progreso nacional desde los 40 en adelante, es este gran empresario rural, ¿no es cierto? Que, bueno, esto va a tener, yo creo, algunas consecuencias significativas en términos de cómo va a ser la política pública hacia el campo en las décadas posteriores. Ahí, no sé, tenemos que ir cerrando. Te escuchaba decir, hay una especie de una especie de reivindicación de estos empresarios del campo en los últimos 20 años en La Pampa, con los grupos ACREA y con el inmenso progreso tecnológico que han logrado, que no lo sé, pero yo creo que la Argentina, en cierto modo, y estos empresarios volvieron a tomar un lugar de mucha lucidez, de innovación, que nos ha permitido seguir generando riqueza, quizás un poquito más equilibrada, ya en pleno siglo XXI. Yo creo que hay una revalorización de la Argentina agroexportadora en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Que la soja no es una cosa que se hace sin mirar, que hay mucha tecnología en el campo, que el campo vuelve a ser un factor importante para que la Argentina se encarrile otra vez por la senda del progreso socioeconómico. Pero yo creo que hay mucho menos reivindicación de este grupo, sobre el cual la imagen negativa sigue siendo quizás menos enfática que en otro momento, pero bueno, creo que que se valora mucho más el crecimiento agropecuario que a estos actores, a los que en general se tiende a mirar como, beneficiarios más que creadores de esa riqueza, ¿no? Y de hecho, cuando uno mira, vos mencionabas CREA, ¿no? Uno mira, ¿quiénes son los grandes empresarios del campo hoy? No hay muchos que vengan de esa era, ¿viste? Son nombres nuevos, sobre todo los más potentes. Para mencionar uno que muchos de los que nos escuchan quizás conocen, Grobo Copatel. No es Anchorena, ni es Unzué, ¿no? Es decir... pero ha sido un innovador. Claro, exactamente. Repensó el negocio. Sí. Está clarísimo que es un tipo de empresario
de los que sería bueno tener más en la Argentina, ¿no? Pero no tenemos, me parece, hay algunos nombres, pero son realmente una minoría de las familias tradicionales del campo, de esa clase propietaria del cambio de siglo de la década del 20, ¿no? Y esto me parece que nos está hablando de una transformación muy sustantiva. Y agrego un último factor. En general ahora lo que domina, me parece, es un escenario bien distinto al que describíamos acá. Y otra vez pongo en el foco no tanto la ganadería, que hoy no es tan importante, sino más bien la agricultura. Esa agricultura del cambio de siglo, de fin del siglo XIX hasta la Gran Depresión, ¿qué era? Era una agricultura que en general hacían arrendatarios. Los grandes propietarios estos que estamos describiendo más bien eran rentistas, ¿no es cierto? Entonces estaba ese conflicto implícito en esa relación, a veces más intenso, a veces menos, pero esos grandes terratenientes no desempeñaban un papel fundamental en la agricultura. Y lo que teníamos eran pequeños empresarios, grandes propietarios rentistas. Ahora más bien la cosa se dio vuelta, porque el sector más dinámico de la agricultura es en general arrendatario, no es propietario. Es decir, los grandes empresarios, algunos tienen tierra, obvio, pero muchos arriendan. Además de lo que tienen, expanden su actividad sobre tierra arrendada, ¿no? Y más bien lo que tenemos son pequeños agricultores que a veces ceden su tierra por razones que tienen que ver con que no les dan las cuentas por la escala de negocio, y por tanto los que pasaron a ser rentistas no son los más poderosos, sino muchas veces los más débiles. Entonces se da como una inversión respecto al tipo de relaciones productivas. Una paradoja casi. Una paradoja, ¿no es cierto? Donde los más potentes no pueden ser acusados, como dijo alguna vez Grobo Patel, no pueden ser acusados de ser terratenientes, porque él dice, yo no tengo tierra, claro, ¿no? Yo soy un empresario capitalista. Roy, nosotros siempre en nuestro programa hacemos una pregunta a nuestros invitados para ir armando nuestros rompecabezas, y les preguntamos del contexto de su objeto de estudio, de las obras que traen a nuestro análisis. ¿Qué muro o qué pared cree que fueron construidas para ir formando este laberinto en donde los argentinos seguimos transitando? Bueno, es una pregunta compleja, pero yo diría, el grupo sobre el cual nos detuvimos tuvo su apogeo hasta la Gran Depresión, y después sobre él cayó una visión negativa. Consecuencia fundamentalmente de que el entorno cambió, ¿no? Yo creo que un aspecto negativo de eso, de esa visión negativa que se fue forjando en los años 30 y 40, es que la política pública hacia el sector agropecuario, en particular hacia el sector exportador, fue demasiado hostil hacia ese sector. Y yo creo que esto tiene algo que ver con las imágenes que se construyeron en esa etapa. Es decir, para castigar a los grandes terratenientes, rentistas, a los que van con la vaca a Europa, le vamos a pegar al campo. El campo es eso. Y yo creo que tenía sentido en los años 40, 50, 60, y además no había otra opción, tenía sentido que la Argentina apostara más a desarrollar su economía manufacturera, su economía urbana, el sector de servicios. Eso estaba pasando en todo el mundo, iba a pasar también en la Argentina, era inevitable en un mundo donde primero por la depresión, después por la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior perdió peso. Y por tanto la conexión entre la Argentina pampeana y sus mercados externos se iba a debilitar. Pero la Argentina pagó un precio más alto que otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la Argentina tenía la pampa, y haber, digamos así, castigado la pampa significó una disminución del potencial de crecimiento de esa Argentina industrial, ¿no? Es decir, una política más equilibrada, como la que pensamos que tiene que haber hoy, ¿no es cierto?, que contemple distintos sectores, creo que le hubiera venido bien a la Argentina. En el marco, digo, de un giro hacia el mercado interno que estaba inscripto en la naturaleza de las cosas. Roy, qué placer. Podríamos seguir. Vos sos nuestro bibliotecario, siempre haces una última pregunta en ese sentido. Es verdad, también. Es verdad. Creamos una biblioteca virtual que es la Biblioteca del Laberinto, y le pedimos a nuestros invitados que puedan compartir con nuestros oyentes si alguien quiere seguir entendiendo esta problemática o mirarlo de otra manera, como mencionabas el caso de José Hernández o de Guiraldes,
o de Lavalle Cobo, que no llegamos a hablar hoy, hay 1 o 2 libros que vos, especialmente yo pienso mucho en la generación de mis hijos, para que puedan porque para ellos esta problemática es tan lejana, que puedan leer. Bueno, mira, sobre la burguesía agraria, yo creo que no hay muchos trabajos después que el mío, pero sí te haría 2 recomendaciones. Un libro de Osvaldo Bargi y Jorge Hellman, que es una historia del agro argentino, desde la conquista hasta comienzo del siglo XXI, que mira las características, naturaleza, transformaciones de la economía agropecuaria, y que además tiene una perspectiva no solo centrada en la Pampa, que es lo que yo miro, sino que también nos presenta un lindo panorama sobre economías regionales. Y en segundo lugar, un libro que yo creo que se puede leer complementando algunas cosas que yo digo acá, es un libro de Leandro Lozada que se llama La clase alta en la Belle Époque. Se me olvida el título, ahora no podría precisarlo, me vino de sorpresa esta pregunta. Si me hubieras ayudado dándome un poco de tiempo. Habías recomendado otro libro en el principio de la locución, que dijiste que era un libro muy simpático, de Tulio Alperín, dijiste. De Tulio Alperín. De José Hernández y su tiempo. Para que termino con el de Lozada. Lo que hace Lozada es como una historia social de la clase alta. Es decir, yo lo miro desde el ángulo de su inserción productiva y su de la élite, política. ¿no sí, es? Sí. Y lo que hace Lozada es mirar, bueno, ¿cómo es ese grupo? ¿Cómo se construyó? ¿Qué familia, qué grupos lo integraron? ¿Cuál fue su trayectoria? Es lindo libro. Y después, por supuesto, bueno, ya que mencionaste a Tulio Alperín, yo, respecto a la contribución de Tulio Alperín, no tengo más que palabras de elogio, ¿viste? Pues es el Messi de los historiadores argentinos, ¿no es cierto? Está claramente un par de escalones arriba del resto. Algunos colegas míos no sé si van a estar contentos con esto, pero es así, es un historiador que es muy potente, muy potente. Es muy original. Muy original, no es fácil de leer, es muy complejo, pero ha hecho contribuciones decisivas a muchos temas, la Revolución de Mayo, el problema de la ruptura con España, tiene libros muy importantes sobre la política, sobre la era de la construcción del Estado, entre ellos este que yo mencioné, que se llama José Hernández, y después tiene sobre otros temas, la historia de la democracia argentina. En fin, una nación para el deseo. Una nación. Ha escrito sobre muchas cosas y en un punto todos estamos trabajando. ¿Pero cuál subimos de Alperín? Sí, de Alperín, yo diría, para los temas que tienen que ver con el mundo rural, con el mundo de la región del campo pampeano, de los empresarios y demás, que señalé, que se llama José Hernández y sus mundos, que es una biografía de José Hernández, que lo toma en sus distintas encarnaciones, como político, como, digamos así, como poeta, y como hombre de su tiempo. Como hombre de su tiempo, y como en tanto hombre de su tiempo. Y la vuelta de Martín Fierro. Claro, y el mundo de qué era el campo del pampeano en el momento en el que Hernández imaginó Martín Fierro, ¿no? Muchas gracias, Roy. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.